Y no hay otro grande como Él, es único. 42 minutos nos separan de las 20 aquí en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Estamos transmitiendo a todas las naciones a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Y hay un término que Cristo usa para esta iglesia de la Odisea y es desventurado. Significa desgracia. Esta palabra describe el futuro que le espera a esta iglesia. Esta iglesia ha recibido instrucción en superación personal, pensamiento positivo, porque de eso se habla mucho, que tenés que tener el pensamiento positivo, dicen ellos. Pero su interés principal se centra en conseguir la paz, pero dista mucho de serlo. Su agente en su interior es infeliz. Es triste, mis hermanos, ellos en su interior no son felices. ¿Por qué no puede ser feliz una persona que no pone a Cristo en el primer lugar en su vida? Luego los llama miserable, muy pobre, insuficiente, escaso, digno de compasión. Las riquezas nunca satisfacen las necesidades del corazón humano. Por eso es que esta iglesia es miserable. Pobre. En su vida física la iglesia de la Odisea tenía riquezas, pero en su corazón eran pobres, porque no tenían a Cristo. Jesús dijo: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? San Mateo 16:26. Luego le dice ciego, sin visión, sin conocimiento, sin reflexión, porque no reflexionan. Al no tener la palabra morando en sus corazones, no reflexionan. Los miembros de la iglesia de la Odisea se jactaban de tener alto conocimiento del mundo, pero no conocían los caminos de Dios. Ellos pretendían solucionar los problemas sociales con sabiduría, pero del mundo. Esta sabiduría para Dios es animal, terrenal y diabólica. La única sabiduría que cuenta es la que proviene del Espíritu de Dios. Ignoraban que solo Jesucristo tiene la verdad para cambiar al mundo. El cambio del ser humano debe venir desde adentro, desde su corazón. Los problemas sociales se hacen mucho más confusos sin Cristo en nuestras vidas. Luego les dice que están desnudos. Se refiere a cómo Cristo ve la iglesia. Desnuda está sin Cristo. La iglesia de hoy en día se viste de religión, con atuendos religiosos, credos, música. Rinden culto a dioses de yeso, madera, bronce, a santos, a vírgenes, a pastores. Muchas iglesias evangélicas tienen a sus pastores como idolatría, ¿no? Idolatran al pastor. Y ella no se viste por fe con las ropas de justicia. El consejo de Cristo exhorta y desafía a la iglesia del siglo XXI a reflexionar, a arrepentirse, a apartarse de los malos caminos y a retomar a Jesucristo como el fundamento y el eje principal para cumplir con la misión que Dios dejó y para la cual la iglesia, el cuerpo de Cristo, fue creada. Les da un consejo. El consejo de Cristo cubre las falencias en la que estaba la iglesia de la Odisea, que son las mismas que abundan y asfixian la iglesia de hoy, y deja claro que no han experimentado el regalo de la salvación, por lo tanto, no han muerto al pecado, no han nacido de nuevo, no son nuevas criaturas. Ellos tienen una oportunidad más. Cristo les recibirá si cumplen con sus requisitos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Aunque la iglesia de la Odisea era rica materialmente, Cristo la había calificado de pobre espiritualmente. Los tesoros en el cielo no se pueden adquirir con bienes materiales ni dinero. Jesucristo los compró con su sangre y nosotros, mis hermanos, no podemos alcanzarlo a menos que sea a través de la fe en Él. Esta fe debe ser sometida a prueba, a la prueba de fuego. Puede llegar a ser más valiosa que el oro, como lo dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice: si es necesario que tengas que ser afligido por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque el cristiano verdadero que pasa por la prueba, mis hermanos, llega un momento en que es aprobado, pero es necesario. Estas personas no pasan por las pruebas. Es más, muchas de ellas, como lo mencionamos en otros programas,
hacen pacto con el diablo para no pasar por la prueba, pero se piensan que Dios no ve. El que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no escuchará. Qué tontos somos, mis hermanos, si realmente pensamos que Dios no ve. A esta iglesia pobre se le exige que compre oro. Aquí se refiere a la salvación, que es un regalo que no cuesta nada. Esta no la podemos alcanzar por esfuerzos humanos. Cristo la compró para nosotros. No cuesta nada, pero cuesta mucho. Cristo la compró para nosotros con su muerte en la cruz, allí en el monte Calvario. En consecuencia, hasta la persona más pobre tiene acceso a ella y puede pagar el precio, arrepintiéndose de sus pecados. Mire, eso solo cuesta. Arrepentirse de sus pecados, humillándose, creyendo en Él y haciendo del Señor Jesucristo su Salvador y el Señor de su vida. Por eso es que Isaías dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Eso significa que pasaremos una eternidad, mis hermanos, no como la que estamos pasando aquí en la tierra, que todo cuesta, como dicen acá en mi país, perdonen los peruanos, todo cuesta un Perú. Todo cuesta mucho, mis hermanos, cuesta mucho sacrificio, y hoy más que nunca el dinero no alcanza. Y sabemos que la Biblia lo dice, una libra de trigo por un denario, como diciendo, ese dinerito, ese denario va a alcanzar nada más que para 1 kilo de pan. Mis hermanos, muchos van a trabajar un jornal por 1 kilo de pan. Esos tiempos se vienen, y esos tiempos se vienen en esos 7 años de la gran tribulación, que muchos ignoran, mis hermanos. En muchos pasajes de la Biblia el Señor nos exhorta a llevar ropas blancas. Los ángeles vestían de blanco. Allí en Juan 20:12 y Hechos 1:10 el Señor Jesucristo desafía a la iglesia a andar con vestiduras blancas. Eso se lo dice a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, 4 y 5. También la multitud, la cual nadie podía contar, que han salido de la gran tribulación y están delante del trono y en la presencia del Cordero, van todos vestidos de ropas blancas. Apocalipsis 7 del 9 al 17. Las vestiduras blancas representan la pureza, la pulcritud, la limpieza del pecado, salvación y la justicia de Dios. Isaías hace una bella descripción de las vestiduras blancas con las que el Señor lo ha cubierto. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Nosotros los creyentes, la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, y la novia del Señor, debemos estar vestidos de estas vestiduras blancas para cuando Él venga y celebremos con Él en el cielo las cenas en las bodas del Cordero. Todo ser humano que confiesa el nombre de Jesucristo es salvo y por consiguiente se reviste de la justicia de Dios. Y le dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Estaba ciega esta iglesia? La iglesia de la Odisea tenía la vista nublada, no veía, estaba ciega espiritualmente, por lo tanto necesitaba recobrar la visión. La iglesia moderna también está en este momento en el pináculo de la ceguera espiritual y necesita con urgencia la aplicación del colirio del Espíritu Santo. Una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo no podrá discernir la palabra de Dios y por lo tanto no será merecedora de su sabiduría, o sea, de su revelación especial. Vaya tomando nota, 1 Corintios 2, del 10 al 16. El apóstol Pablo lleva este mensaje de Dios a los corintios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, escuchen bien, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El consejo final se convierte en una advertencia y le da una última oportunidad para que se arrepienta de todos sus pecados y se vuelva a Él, y le deja ver que Él ama a esta iglesia a pesar de su infidelidad. El desafío es una última oportunidad con un galardón, o sea, un regalo. ¿Y qué premio puede ser mejor que el sentarse con Cristo en su trono? Al que venciere, le dice, de la misma forma que a las 7 iglesias anteriores, Cristo hace el llamado a la iglesia de la Odisea a vencer, lo que es igual a nacer de nuevo. Eso significa vencer. Vencer es nacer de nuevo, ser nueva criatura, practicar 1 Corintios 13, mis hermanos, practicarlo en espíritu y en verdad, porque el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, no se irrita, no se envanece, no hace nada indebido, no se jacta del otro, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Eso es lo que Dios quiere que vivamos, eso es lo que Dios quiere que seamos. Adoradores en espíritu y en verdad. La iglesia de hoy debe dejar de un lado los intereses económicos y el acaparar riquezas y colocar su vista en Cristo y en la vida venidera. O sea, vernos gobernando con Cristo en el reinado de los 1000 años. Porque después del arrebatamiento y esos 7 años de gran tribulación que va a haber en la tierra, eso vamos a ir enseñándolo más adelante en los próximos capítulos, va a haber un reinado de 1000 años con Cristo en la tierra. Y los que se vayan en el arrebatamiento vuelven con Cristo en la guerra del Armagedón a estar con el Señor aquí gobernando en la tierra por 1000 años. 1000 años donde Satanás va a ser atado, donde no va a tener potestad sobre ninguna persona. Nosotros vamos a ser como los ángeles, ayudando a las personas que hayan salido de la gran tribulación. Miren qué trabajo arduo nos espera, mis hermanos. Este llamado es el desafío a llevar una vida de fidelidad a Él hasta el fin. Por eso es que Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin excepción, Cristo advierte de la misma forma a las iglesias que conforman toda la era de la iglesia. Es bien sencillo afinar el oído, es escuchar, prestar atención, hacer lo que Dios dice en su palabra. El pasar por alto los requerimientos de Dios puede ser fatal para todo ser humano. Cristo nos ha otorgado el derecho a compartir el trono con Él para gobernar, pero nuestra negligencia puede hacernos perder la herencia en el reinado de Cristo. Del año 1900 nació esta iglesia apóstata, que es la iglesia de la Odisea, y se mantiene hasta estos días. Podemos ver del año 1900 a 1925 la Primera Guerra Mundial, 1914 al 1918, 1925 a 1950 la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, 1950 hasta esta era, la Guerra Fría. Tremendo. Vamos a nombrarte algunas personas: Billy Graham, Adrian Roger, Charles Stanley, que son pastores que me han gustado mucho. Hubo una guerra fría desde ese entonces, desde 1950 hasta esta era. La era de la iglesia está comprendida en este periodo, desde el año 30 después de Cristo hasta nuestros días. Y han transcurrido ya muchísimos años. Vimos hasta aquí la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea. La Biblia dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si ustedes no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tremendo, mis hermanos, ¿no? Tremendo que realmente Dios abra nuestro entendimiento, que Dios abra nuestra mente, que Dios nos ayude a ver como Él ve, y Él va a mostrarle a cada uno de sus hijos cosas que ojo no vio ni oído yo, van a ser reveladas a los que me aman. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también ustedes
tengan comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin Él estamos separados de Dios. Él es el único camino para llegar al Padre, como lo dice Juan 14:6. Es necesario que establezcamos permanentemente comunión con Jesucristo para poder acercarnos a tener una verdadera comunión, mis hermanos. No hay comunión sin el Señor Jesucristo por medio. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Dios mediante, el próximo lunes estaremos viendo las cosas que vendrán después. Apocalipsis 4:22, como habíamos mencionado antes, estuvimos viendo las cosas que has visto, las cosas que son, que terminaban con las 7 iglesias, y ahora vamos a ver a partir del lunes que viene las cosas que vendrán después. Todo lo que tiene que ver con el arrebatamiento, todo lo que tiene que ver con la segunda venida, con todo lo que tiene que ver con el Apocalipsis, con la bestia, con la gran ramera del Apocalipsis. Vamos a estar desmenuzando cada libro, cada capítulo, y bueno, todo esto lleva un tiempo, es largo, pero es hermoso y es maravilloso poder comprender el Apocalipsis, porque nos habla de estos tiempos y nos habla de este gobierno mundial que se viene para los próximos 7 años, que no sabemos cuándo van a ser, pero sí sabemos que, por lo que dice la Biblia, están muy próximos, mis hermanos. Estamos en el último tiempo. El Señor viene pronto a buscar una iglesia verdadera, una iglesia pura y sin mancha. ¿Qué significa eso? Que tu limpieza parte desde adentro, y la limpieza la genera el Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos limpia en cooperación con nosotros. Por eso la palabra dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Nosotros, en cooperación con el Señor, por supuesto que la gran parte la hace Él. Nosotros simplemente tenemos que colaborar, orar, buscar en su palabra, porque la palabra es la que nos va limpiando, nos va puliendo y nos va mostrando la porquería de persona que somos. Ustedes perdonen mi franqueza, pero es así. Cuando yo descubrí en Cristo lo fea que estaba mi alma, dije: uy, Señor, realmente yo no veía esto, ayúdame a ver más. Y siempre pongo de ejemplo cuando el Señor empezó a tratar con la vida de mi marido y la mía, y en una oportunidad habíamos dejado de fumar juntos, y yo le dije a él, lo acusé a él, le dije: todo esto que nos pasa es por culpa tuya, porque vos volviste a fumar, le decía yo a mi esposo. Y me acuerdo que el Señor me llevó a esa palabra que dice: si quitares de ti ese dedo amenazador y te convirtieres a mí de todo tu corazón. Está ahí en Isaías, no recuerdo exactamente dónde, no sé si Isaías 65, por ahí, o 66, uno de esos capítulos está, no me acuerdo el texto exactamente. Y tuve que pedirle perdón a mi esposo, porque el Señor me mostró que realmente yo no era quien para acusar a nadie. Y Dios no nos llamó para acusar, mis hermanos. Dios nos llamó para restaurar. Nosotros tenemos el ministerio de reconciliación, con Cristo reconciliar al mundo. Claro que la palabra de Dios acusa por sí sola. Claro que la palabra de Dios por sí sola condena. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a condenar al mundo. Mi palabra le juzgará en el día postrero. Es la palabra. Y cuando uno da la palabra, la persona se siente muchas veces confrontada con ella, sobre todo cuando están yendo a la iglesia, cuando profesan una fe de alguna manera o están en una religiosidad. Son los que más se sienten atacados, porque son a los que más Dios habla, porque el mundo ya está perdido, mis hermanos. El mundo, si no se humilla, es más, se van a salvar. Es mucho más fácil que se salve cualquiera del mundo que se entregue a Cristo en el momento. Por eso el Señor le dijo a los fariseos que las prostitutas y los pecadores iban a entrar antes que ellos. Es más fácil que ellos se salven antes que se salve un religioso que realmente está rechazando la gracia de Dios. Por eso esta palabra para la iglesia, la Odisea, es fundamental, mis hermanos. Si vos te encontrás en esta iglesia, si vos te sentís parte de ella, sentís que estás de vuelta de todas las cosas, déjame decirte que Cristo es la única verdad, y arrepentite de veras, porque Él te quiere dar la victoria. Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos. Bueno, como verán, estamos en casa, pasó mi marido. Que Dios los bendiga, y hasta el próximo lunes, si Dios quiere y Dios lo permite así, que estaremos con
con Apocalipsis 4. Vayan preparándolo, vayan estudiando, vayan analizando. Vamos a empezar con el Apocalipsis 4 a partir del lunes que viene, Dios mediante, si Él lo dispone así. Las cosas que vendrán después. Con eso venimos. Chiruchi, voy a leer después tu mensajito. Dios bendiga tu preciosa vida. A toda la gente que estuvo allí en Uruguay escuchando la palabra, que Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos. Y si no encuentran una iglesia que realmente los ame de verdad, Cristo los ama de verdad, reúnanse entre ustedes, empiecen a escudriñar las Escrituras, analícenla, busquen al Espíritu Santo entre ustedes, sean humildes, mansos y humildes de corazón, y va a ver cómo el Espíritu Santo les va a hablar, así como me habló a esta. Yo siempre me comparo con la burra de Balaam. Si Dios le habló a esta burra, les puede hablar a cualquiera. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Fue un placer estar con ustedes. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Acércame, aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Sí, Señor. Y en tus brazos me quiero esconder. Sí, Señor. Aumenta mi fe.